Muy buenas tardes a todos, estimados amigos. Les habla Fernando Candioto desde la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Son aquí 19:40 de la tarde o 19:45 y estamos dando inicio hoy no solamente a la actividad que regularmente transmitimos todos los miércoles, sino también a un curso sobre Buddha-dharma. Vamos a dar inicio formalmente en la tarde de hoy a la cátedra de Buddha-dharma, que forma parte del ciclo esotérico de la metafísica. Aquellos de ustedes que deseen al finalizar este curso recibir el certificado de asistencia al mismo, van a tener primero que nada que solicitarlo. Por el momento van a tener que solicitarlo en cada actividad, escribiendo un mensaje, como muchos lo están haciendo ahora para saludar. Van a escribir un mensaje y solicitar, sencillamente escribir, solicito el certificado de asistencia. Probablemente las próximas semanas el grupo de personas que colaboran con el sostenimiento de esta página de Facebook nos van a facilitar algún medio un poquito más moderno para comunicarnos o para tomarles asistencia. Pero por el momento lo vamos a hacer de esta sencilla manera. Para acceder al certificado de asistencia al finalizar el curso, tienen que haber por lo menos participado en el 80% de las actividades, así que tengan eso en cuenta. A continuación les voy a comentar cuál va a ser la bibliografía o el material de apoyo a este curso. Tenemos primero y principal el libro Buddha-dharma de Rubén Cedeño, que es el texto fundamental que apoya a esta cátedra de Buddha-dharma. Lo consiguen tanto en el formato de libro impreso como en el formato de libro electrónico. Y allí tienen ustedes las páginas web en las que pueden ustedes obtener la información, ya sea para acceder a los libros electrónicos o ya sea para solicitar a las distintas editoriales o a los distribuidores en los distintos países el material que deseen o que necesiten. También vamos a tener como material de apoyo de este curso sobre Buddha-dharma el libro Dorje Supremo de Rubén Cedeño y el libro Camino del Medio, que reúne todos los discursos dados por el amado señor Gautama para esta era de Acuario. Es probable, casi seguro, que periódicamente vamos a hacer un breve examen, un sencillo examen, nada complejo, nada complicado. Ya les explicaremos de qué manera ustedes van a acceder al cuestionario que haya que rellenar, o probablemente en muchos casos se trate de elegir entre respuestas múltiples. Pero al menos una vez cada 4 o 5 actividades vamos a hacer un breve cuestionario para asegurarnos de que las personas que solicitan el certificado de asistencia están siguiendo la actividad y están mínimamente leyendo o estudiando el material de apoyo del curso. Bien, vamos a dar inicio a la actividad o al curso en sí mismo. 3 informaciones básicas que todos tenemos que tener y saber al respecto del señor Gautama. Primero que nada, que el señor Gautama no es un dios, no es una divinidad, su nombre no es Buda, ni es un ser que tenga que ser adorado. El señor Gautama, cuando estaba encarnado en el plano físico 2500 años atrás, él no recibía adoración por parte de sus estudiantes. Sí, mucho respeto, porque era el maestro que les comunicaba el Dharma o la enseñanza, pero no adoración, y de hecho está
la adoración del señor Gautama como una divinidad es una contradicción a su enseñanza. La palabra Buda no es un nombre, es un apelativo. Buda viene del sánscrito buddhi, que significa iluminación, despertar, claridad, y por lo tanto un Buda es un ser iluminado, despierto, clarificado. El nombre del señor Gautama era Siddhartha Gautama. Siddhartha era su nombre y el apellido o el nombre de familia era Gautama. Segundo punto a tener en claro. Las enseñanzas del señor Gautama no son una religión. El budismo con ese nombre no existe. Budismo es una palabra que inventaron los orientalistas por allá en los siglos XVII, XVIII, XIX, cuando hicieron contacto con las enseñanzas del señor Gautama y malinterpretaron que se trataba de una religión. No se puede decir que las enseñanzas del señor Gautama o Buddha Dharma sea una religión porque, por ejemplo, no se habla de Dios en ningún momento. Esto ha llevado a que muchas personas crean que el señor Gautama era ateo o propagaba algún tipo o negaba la existencia de Dios. Y no se puede decir ni una cosa ni la otra. Sencillamente el señor Gautama no habló de Dios, tampoco habló del alma porque no era su tema. Él se ocupó de otra cosa, de ayudar a que las personas se clarifiquen, vean las cosas tal cual son, vean la realidad de la vida y no de implantar una creencia más en la mente de nadie. La palabra Buddha Dharma, con la cual en Oriente se conoce a las enseñanzas del señor Gautama, significa enseñanza iluminadora o enseñanza del Buda. El Dharma es la enseñanza, también se lo puede traducir como la ley en el sentido de la ley divina, la ley espiritual. Por ejemplo, los principios universales. Dharma es también aquello que hay que hacer. Oportunamente profundizaremos sobre el significado de esta palabra que no podemos definir realmente en un lenguaje occidental con una sola palabra o un solo sinónimo. Dharma significa muchas cosas, pero en este caso lo podemos traducir como la enseñanza. Y Buddha Dharma es la enseñanza iluminadora o la enseñanza del iluminado, la enseñanza del despierto, la enseñanza del clarificado. Tercer punto. Las enseñanzas del señor Gautama no plantean la existencia de Dios ni del alma, eso ya se lo dije, sino la clarificación de la conciencia. Las creencias son creaciones mentales, no son la realidad. Si lo que se busca es contactar la realidad, las creencias deberían ser dejadas a un lado y solo deberíamos aceptar, expone el señor Gautama, y es razonable, aquello que hayamos vivenciado por nosotros mismos o aquello que nuestra razón y nuestra conciencia encuentren como lógico y como razonable. Bien, la palabra Buda, el apelativo que se utilizó o se utiliza para referirse al señor Gautama, significa literalmente clarificado, consciente, despierto, iluminado. Alguien que ha trascendido el mundo de la ilusión y tiene conciencia plena de todo, que percibe claramente la verdad de las cosas y vive de acuerdo con ella, como un descubrimiento personal y no como una revelación encontrada en un libro, otorgada por un maestro o recibida de forma mágica. Esto es importante tenerlo en claro porque la primera vez que tuve algún contacto con la enseñanza del señor Gautama y que fue
en el último año del colegio secundario. Teníamos un profesor que, nos dio nociones básicas del conocimiento de distintas filosofías y también de distintas religiones. Y entre ellos supe algo más de la existencia y un poquito de la enseñanza del señor Gautama, no mucho. El resto realmente uno lo ha aprendido en las actividades de metafísica con Rubén Cedeño y estudiando sus libros. Pero al escuchar hablar de la iluminación o del iluminado y que el señor Gautama se había iluminado debajo del árbol Bo después de 40 días de meditación debajo del árbol, lo primero que me llevó a pensar es que para iluminarse había que hacer eso: sentarse debajo de un árbol, jurar no moverse hasta iluminarse y que a lo mejor un rayo iba a bajar del cosmos, o que alguna divinidad o algún santo o Dios mismo te iba a mandar un rayo y de pronto, de bruto, te ibas a volver inteligente. Pero la cosa no es así. En realidad, no es una cuestión mágica. Es una cuestión de un proceso de despertar en el cual nosotros también podemos introducirnos. Y las enseñanzas del señor Gautama van dirigidas a que precisamente reflexionando sobre ellas, meditando sobre ellas y poniéndolas en práctica, vayamos desenvolviendo nuestra conciencia, nos vayamos liberando de aquello que no nos permite ver claramente la realidad de la vida, hasta alcanzar el pleno despertar o la plena claridad o la completa iluminación, que sería el estado de Buda, o podríamos llamar budado. O sea, budado, el estado de Buda. Muy bien, entonces, el objetivo de la evolución humana es desenvolver la conciencia de lo que realmente somos. Eso lo estudian ustedes en las actividades de metafísica prácticamente desde el inicio. Estamos, sobre todo cuando estudiamos el ser interno, la constitución humana, la presencia yo soy, empezamos a tener en claro cuál es el motivo por el cual estamos encarnados. Es desenvolver conciencia del ser. Y esto se logra de modo efectivo, al menos en la Tierra, a través del sendero de las iniciaciones. ¿Por qué les estoy hablando esto? Porque el estado de Buda o el logro, el desenvolvimiento del budado es el desenvolvimiento de un estado de conciencia que está clasificado, por decirlo de alguna manera, al menos dentro de en la vivencia espiritual, en el modo en que se desarrolla en nuestro planeta, como una iniciación. Ya hablaremos al respecto de eso. ¿Qué iniciación es o corresponde al budado? Pero es importante que entendamos algo, que el señor Gautama no es el único Buda que existe, ni el único Buda que existió, ni el único Buda que existirá. Hay tantos Budas como estrellas en el cielo. Y cada uno de nosotros es un Buda en potencia. El germen del budado, del despertar, de la iluminación, está latente en nosotros. Y el mismo señor Gautama explicó que es solamente liberándonos de las apariencias negativas, de la ignorancia, de las impurezas mentales que no permiten que ese germen de la iluminación se desenvuelva y se manifieste, que alcanzamos finalmente la completa iluminación. Todos nosotros un día vamos a ser un Buda. Les decía entonces que esto se logra, la completa unión con nuestro ser interno y el desenvolvimiento de la conciencia del ser,
se consigue a través del proceso de las iniciaciones. Pero las iniciaciones no son tampoco un evento mágico o místico que viene un maestro con una varita mágica, te toca y de nuevo, como el ejemplo que les di anteriormente, de burro que eras te volviste inteligente, de feo te volviste bello, de una persona con mal gusto de pronto sos una persona con sentido de la estética, de odioso te volviste amoroso en un segundo y en un instante sin ningún esfuerzo. No, en absoluto. Las iniciaciones son graduaciones de los estados de conciencia que el ser humano va desenvolviendo a medida que progresa en la vivencia interna o en la vivencia espiritual. A propósito de esto, esta semana están dando inicio en la Escuela Metafísica de Buenos Aires, que transmite sus actividades por esta misma página, distintas cátedras. Esta tarde dio inicio la cátedra de iniciaciones mayores con primera iniciación. Les recomiendo a aquellos que nunca la hayan cursado que si está en las posibilidades de ustedes, si tienen el tiempo, la cursen. También es muy importante que cursen la cátedra de esoterismo de la metafísica, que dará inicio en las próximas semanas, los días sábados, y estará a cargo de Liliana Tancredi. Avancemos entonces. Hablando de las iniciaciones, ya les dije que no son eventos mágicos, y las primeras 5 iniciaciones están tipificadas por los 5 momentos culminantes de la vida del Maestro Jesús. La primera iniciación es representada y tipificada por el nacimiento de Jesús en la gruta de Belén y corresponde al nacimiento del Cristo, de la conciencia crística en el ser humano. El bautismo representa la segunda iniciación o el control de la envoltura emocional, el control y la purificación de nuestros sentimientos. La transfiguración es la tercera iniciación o el control del cuerpo mental. La cuarta iniciación es representada por la crucifixión y resurrección del Maestro Jesús, la completa positivización de la personalidad. Y la quinta iniciación es la ascensión, que nos libera de la rueda de reencarnaciones, nos libera de la rueda de la vida. Y nos convierte, podemos decir, en un maestro de sabiduría, en un adepto, en un maestro ascendido. Cuando usted alcanza la quinta iniciación, podemos decir, se libera del reino humano, de la rueda de reencarnaciones y pasa a formar parte del reino espiritual, como un miembro de la jerarquía espiritual o como un maestro de sabiduría. Los directores de los rayos que ustedes conocen, el director del rayo azul, la directora del rayo dorado y así sucesivamente, son maestros que por lo menos tienen la sexta iniciación. No quiere decir que todos los actuales directores de los rayos tengan la sexta iniciación. Puede haber, y de hecho los hay, maestros que tienen iniciaciones más altas. Pero para ser director o chohan de un rayo es requisito tener por lo menos la sexta iniciación. Bien. Aquí en este diagrama, en este cuadro, ustedes ven en la base imágenes que representan a los 7 directores o chohanes de los 7 rayos. Ya dijimos que los chohanes de los rayos tienen por lo menos la sexta iniciación. Luego tenemos a los directores de los 3 departamentos de la jerarquía espiritual, que son el Manu, el Bodhisattva de la tierra y el Mahachohan. Tanto el Manu como el Bodhisattva y el Mahachohan
tienen séptima iniciación por lo menos, que es la iniciación del Mahachohan o del Bodhisattva. Un Bodhisattva, hoy vamos a hablar específicamente de qué es y cómo se llega a ser un Bodhisattva. Un Bodhisattva es un ser al cual le falta un solo paso. Es decir, una sola iniciación para convertirse en Buda. Y para convertirse en Buda hay que ser primero un Bodhisattva y haber tomado el sendero del Bodhisattva. Actualmente el cargo de Bodhisattva de la Tierra dentro de la jerarquía espiritual lo ocupa el señor Kuthumi. Pero no quiere decir que él sea el único Bodhisattva que existe. Hay muchísimos Bodhisattvas. Al igual que hay incontables Budas, tantos como estrellas en el cielo. Pero solo un puñado, que podríamos contar con los dedos de las manos, van a ocupar durante el actual ciclo, dentro de la jerarquía espiritual, el cargo de Bodhisattva o el cargo de Buda. En el caso del Buda, es un maestro que ha adquirido el logro de la octava iniciación o ha desenvuelto la octava iniciación. Y el Señor del mundo, que es la máxima autoridad dentro de la jerarquía espiritual planetaria, es un maestro que ha alcanzado la novena iniciación o ha desenvuelto la conciencia de la novena iniciación. ¿A dónde vamos con todo esto? ¿Qué quería que supieran? Que un Buda, como lo fue el señor Gautama o lo es el señor Gautama, y actualmente también su hermano de las edades, el bendito señor Maitreya, ambos, en el caso de Maitreya, tiene la octava iniciación. Ya el señor Gautama, habiendo asumido el cargo de señor del mundo, tiene incluso una iniciación más. Y el Bodhisattva tiene séptima iniciación. Le vuelvo a repetir algo. Todos los que estamos aquí siguiendo esta transmisión y la gente, los miles de millones de seres humanos que no la están siguiendo, todos un día vamos a ser Budas. Vamos a ser seres completamente clarificados o iluminados. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar desenvolver esa conciencia? Eso ya dependerá de cada uno de nosotros y de diversas condiciones. Pero un día llegaremos. Ahora, no todos, solamente unos pocos van a ocupar dentro de la jerarquía espiritual de la Tierra el cargo, ya sea de Bodhisattva o el cargo de Buda. Es como decir un médico, por ejemplo, ¿sí? Todos los estudiantes que están estudiando en la universidad, en la facultad de medicina, se supone que después de unos años de cursada van a ser médicos. De todos esos médicos, probablemente alguno decida en el futuro ser maestro, profesor en la universidad y llegar a ser decano de la facultad. Pero no todos los médicos van a ser decanos de la facultad de medicina, solamente un puñado. Creo que es bastante entendible lo que estamos conversando. Bien, avanzamos. Muy bien, les estoy poniendo esta imagen, ¿por qué? Denme un segundito, sí. ¿Por qué les estoy poniendo esta imagen? No para mostrarles una foto de Liliana Tancredi. Ya les dije que Liliana Tancredi en las próximas semanas va a dar inicio al curso a la cátedra de esoterismo de la metafísica. Les puse esta imagen porque de todas las que tomé en este lugar, estamos viendo una foto tomada en Lumbini, Nepal, en el sitio donde nació el señor Gautama y donde han colocado hace muy poquito tiempo, unos pocos años atrás, esta maravillosa estatua del Baby Buda, como la bautizó Rubén Cedeño, el Buda niñito,
¿verdad? Con su manito levantada y el dedito apuntando al cielo, que recuerda que según la tradición, cuando el señor Gautama nació y salió caminando. Y después de dar 7 pasos, levantó el dedito hacia el cielo y dijo: yo alcanzaré la iluminación. Pero en realidad, llamarlo el Buda, el Baby Buda o el Buda niño no sería técnicamente exacto, porque cuando el Buda o el señor Gautama Buda nació, todavía no era Buda, era un Bodhisattva. Y precisamente al pie de la estatua se puede leer en inglés, bueno, en inglés y en Pali en realidad, de Bodhisattva Siddhartha. El Bodhisattva Siddhartha. Vamos a ver qué es un Bodhisattva. Ustedes podrán preguntarse, muy bien, si para llegar a ser Budas nos falta tanto, hay tantas iniciaciones de por medio, porque el budado es la 8ª iniciación. Y nosotros, por el momento, a donde tenemos que llegar es a la 5ª, que es la ascensión, que es la unión de la personalidad con el ser crístico y el Cristo con la presencia yo soy. ¿Para qué estamos estudiando esto que supuestamente nos conduce hasta la 8ª iniciación? Uno podría decir, ¿por qué no nos ocupamos de esto más adelante? Hay una razón para ello. Primero que nada, en el Buddha Dharma o en las enseñanzas del señor Gautama están incluidas los requisitos para todas las iniciaciones. Los requisitos para la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y así hasta llegar a la 8ª iniciación. No me voy a detener en esto hoy porque no es el objetivo de la actividad, pero les prometo que más adelante le vamos a dedicar una o un par de actividades a esto. Ese es el primer motivo. Practicando la enseñanza del señor Gautama, usted va cumpliendo y desenvolviendo los requisitos para todas las iniciaciones. El segundo es el siguiente. Para alcanzar la iluminación, el participante, el estudiante, tiene que asumir una actitud desde el inicio de la vivencia interna. Si no asume esa actitud, puede alcanzar altos grados de desarrollo, un grado de desarrollo equiparable con el de la 4ª iniciación y liberarse, al menos momentáneamente, de la necesidad de reencarnar. Pero se queda estancado en ese punto y no puede ir más adelante, no puede continuar avanzando de allí y habiendo dado inicio a su vivencia interna y habiéndola llevado adelante con una motivación incorrecta, entonces no alcanzará el grado de Buda jamás, a menos que lo reparen y no se sabe de qué manera. Ya vamos a hablar de eso hoy. Y las enseñanzas del señor Gautama, lo que hoy vamos a conversar, es precisamente cuál es el sendero que el estudiante que aspira a algún día a alcanzar la iluminación, cuál es la actitud que debe asumir desde el inicio para no fallar jamás.
Dos senderos. El texto que vamos a leer a continuación lo van a encontrar ustedes en el libro Camino del Medio del señor Gautama. Dice así: existen dos senderos que el verdadero budista puede tomar. Uno es el sendero hacia el objetivo final, donde el individuo se convierte en uno con su fuente, el yo soy, y elige permanecer así. Luego está el otro sendero, en el cual, después de haber probado la unidad con la fuente de todo bien, uno elige descender al mundo de la forma y crear un anclaje de la presencia de Dios para los seres no ascendidos. Está hablando el señor Gautama aquí de dos senderos. En el esoterismo se habla de esos dos senderos, específicamente en el libro Luz en el Sendero, que figura como autora Madame Blavatsky, pero sabemos por la misma Madame Blavatsky que eso es parte de un texto oculto que ella tuvo oportunidad de estudiar en un monasterio en Nepal, donde el abad era un discípulo del maestro El Moria. Bueno, la historia es larguísima y no me voy a detener porque tampoco es el objetivo, pero sí es importante que sepan que en el libro La Voz del Silencio se encuentran los requisitos para la segunda iniciación. Y en realidad, los logros a los que nos conduce la vivencia de lo expuesto en el libro La Voz del Silencio nos lleva bastante más allá de la segunda iniciación. Nos lleva también a la tercera e incluso hasta la cuarta iniciación. Allí se habla de dos senderos. De hecho, una de las tres partes de la Voz del Silencio se llaman los dos senderos. Esos dos senderos, ¿cuáles son? Son el sendero del Pratyeka Buddha y el sendero del Bodhisattva. ¿Cuáles son las características? El sendero del Pratyeka te lleva a la liberación inmediata, conduce a la meta. Se lo conoce como el sendero patente, lleva a la bienaventuranza inmediata. Mientras que el sendero del Bodhisattva es el sendero de la renunciación, del sacrificio de sí mismo. Es el sendero secreto que toman los Budas de compasión. Es el sendero que nos lleva a la bienaventuranza diferida. Veamos qué continúa explicando el señor Gautama en el libro Camino del Medio. Dice así: cuando las disciplinas, el ascetismo y los ejercicios espirituales se practican para alcanzar la iluminación personal y la liberación final, el individuo eventualmente llegará a estar listo para la ascensión. Oigan bien lo que lee. Dice, llegará a estar listo para la ascensión. No dice que va a ascender. Llega a un estado en el que está, al menos temporalmente, libre de la necesidad de reencarnar. Ya no hay nada que lo ate o lo apegue, lo haga volver a la encarnación. Pero propiamente no está preparado ni puede conseguir la ascensión. Porque toda su práctica interna la ha hecho con un objetivo personal, podemos decir, un objetivo, si se quiere, egoísta, de liberarse él del sufrimiento. Sin embargo, tal persona no se habrá convertido en una expresión impersonal del Buda, que vive alegremente y sirve de manera voluntaria donde se requiera su luz, llevando el estímulo de su presencia donde sea necesario. El Pratyeka Buddha es la persona que se acerca a las actividades de metafísica buscando resolver sus situaciones personales, consigue resolver sus situaciones y cuando lo logra, muchas veces se desaparece del grupo y no vuelve. Nunca colabora, generalmente, se limita tal vez a dar su donación voluntaria,
pero no presta ningún servicio ni dentro del grupo ni a la comunidad. El Pratyekabuddha es la persona que realiza sus prácticas internas, asiste a sus grupos, estudia mucho tal vez, pero su único objetivo es su propio progreso, su propio adelanto. Y no es que no preste servicio necesariamente porque sea una persona mala. No es tal vez que tenga algún defecto en particular. Más bien es la carencia del desenvolvimiento de algunas virtudes como por ejemplo la compasión. Motivo desinteresado. Aquí pone el señor Gautama como ejemplo el individuo que ha tomado el otro sendero, no el sendero del Pratyekabuddha, del que busca solamente conseguir la ascensión o la liberación del sufrimiento para sí mismo, sino el sendero de aquel que renuncia como el propio señor Gautama lo hizo. Después de haber alcanzado el completo despertar, renunció a permanecer en la gloria, en la bienaventuranza de los planos superiores y volver al plano físico y permanecer encarnado durante 45 años más para poder comunicarle a otros de qué manera podían ellos conseguir ese mismo logro y dejar de sufrir. Que es todo el objetivo del Buddha Dharma o la enseñanza del amado señor Gautama. ¿Qué es la enseñanza del Buda? La enseñanza de todos los Budas. Todos los que se convierten en aspirantes y que finalmente logran la budeidad sirven de manera impersonal para bendecir a justos e injustos por igual, sin pensar en ninguna persona, lugar, condición o cosa en particular. Vean, porque ahí les subrayé la frase que les tiene que quedar grabada en la conciencia y de alguna manera manifestarse en sus vidas. Prestar servicio de manera impersonal, de modo desinteresado. Esa es la clave número 1 para alcanzar la completa iluminación. Esto es lo que hace la diferencia entre un sendero y el otro, entre el sendero del Bodhisattva y el sendero del Pratyekabuddha. Vamos a ver si hay algunas preguntas hasta este punto. Le agradezco a Damián Sorri que me está ayudando con las preguntas, extrayéndolas de lo que ustedes escriben y enviándomelas por Messenger para poder entender esto. Dice, pregunta, por eso después vino Jesús para hablar de Dios. Porque aclaraste que no es budismo. Bueno, cada maestro ha tenido su dharma. Cada maestro ha tenido su misión, su época. Piensa en Jesús encarnó 600 años después del señor Gautama. Y encarnó en otra región de la tierra, en otro pueblo, en otra sociedad que traía también conocimientos y conocimientos sobre todo de sus padres, de sus antiguos padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob, y también cosas que habían aprendido en Egipto. Era un público diferente, si se quiere, al que le estaban hablando, y cada uno tenían algo que comunicar y transmitir, diferente al pueblo al que le hablaban. Todos podemos ocupar el cargo de Buda de la Tierra. Ya les dije que solamente ocupan el cargo de Buda de la Tierra
a aquellos seres que lo tienen dentro de su plan divino de perfección. Porque no hace falta tanta gente, así como no hace falta tantos médicos para que un día ocupen el cargo de decano de la Universidad de Medicina, tampoco hacen falta tantos Budas para ocupar el cargo de Buda de la Tierra. Bien, vamos a ver, ¿qué más? Preguntan por el cargo de Jesús, no es el tema de hoy, ¿no? El sensible señor Sirio tampoco. ¿Qué tiempo dura una iniciación? Solo encarnados alcanzaremos la iluminación. Bien, en el caso de la corriente de vida que va a ocupar el cargo de Buda de la Tierra, como fue el caso del señor Gautama. Aquí tenemos un tanka del señor Gautama que lo representa y del otro lado un tanka que representa al amado señor Maitreya, quien hoy en día desenvuelve el puesto de Buda de la Tierra. Para ocupar ese cargo, sí, hay que alcanzar la iluminación estando encarnado en el plano físico. Pero para el resto de las corrientes de vida, lograr esa octava iniciación no necesariamente tengan que hacerlo en el plano físico. Bien, avanzamos un poquito sobre el tema. Vamos a hablar ahora de los bodhisattvas, porque ya hemos visto que para alcanzar el budado, para desenvolver la completa iluminación o el completo despertar, hay que tomar el sendero del bodhisattva, hay que convertirse previamente en un bodhisattva, no en un pratyeka Buddha, porque el sendero del pratyeka Buddha te lleva hasta un punto y te quedaste ahí varado, sin poder progresar. Veamos qué hay que hacer para ser un bodhisattva. Primero que nada, un bodhisattva es aquel ser a quien, por la práctica de la compasión infinita, solo le falta un paso para llegar a ser un Buda. Su título se puede traducir como aquel cuya esencia es la sabiduría. Bodhisattva, bodhi viene de la raíz sánscrita bodhi, que significa iluminación, despertar, inteligencia. Y sattva tiene varias traducciones, en este caso obviamente es naturaleza o esencia, aquel cuya esencia o cuya naturaleza es la sabiduría o la iluminación. Ejemplos de bodhisattvas, seres que tienen la séptima iniciación. Tenemos el caso, por ejemplo, del señor Kuthumi, que ocupa propiamente ese cargo de bodhisattva en la jerarquía espiritual de la tierra. Y también el Mahachohan, actualmente Pablo el Veneciano, y el maestro del Moria, como la mano derecha del Manu, son maestros con séptima iniciación, que es la equivalente a la iniciación de bodhisattva. En principio, todos los maestros que forman parte de la jerarquía espiritual de la tierra son maestros que han tomado el sendero del bodhisattva. Por eso los conocemos. Bien, para llegar a ser un bodhisattva, ¿qué se requiere? Esto lo van a encontrar en el libro Dorje Supremo de Rubén Cedeño. Aquí están enumerados los requisitos. Hay que contactar al Buda del Kalpa. Segundo, hay que practicar los paramitas o virtudes trascendentales. Tercero, hay que hacer los votos del bodhisattva. Cuarto, hay que desarrollar el bodhicitta. ¿Qué es esto? Vamos a verlo a continuación. Vamos a repetirlo porque es muy importante que lo graben. Contactar al Buda del Kalpa es uno. Segundo, practicar los paramitas o virtudes trascendentales. Tercero, hacer los votos del bodhisattva. Y cuarto, desarrollar el bodhicitta. En el caso del señor Gautama, la tradición nos dice que hace eones
podemos hablar probablemente de millones de años atrás. El señor Gautama estaba encarnado en ese tiempo. Estamos hablando de la cadena lunar. Ya vamos a ver en la imagen de los esquemas de evolución de qué estamos hablando, pero para que se hagan una idea, es un tiempo pero tan remoto que para la época en la que esto que les voy a narrar ahora sucedió, la mayoría de nosotros estábamos evolucionando en el reino animal. Es decir, no nos habíamos individualizado como humanos todavía. Estábamos reencarnando como animales. Para la época, el señor Gautama era ya un humano, se llamaba Sumedda y había renunciado a sus riquezas, siendo un hombre muy rico, había renunciado a todo para llevar una vida de ascetismo. Para la época de Sumedda estaba encarnado en la tierra el Buda Dipankara. El Dipankara era el Buda de la tierra en ese momento. Tenía miles y miles de discípulos o de estudiantes. El señor Dipankara, el Buda Dipankara, estaba acercándose un día al lugar donde se encontraba meditando el asceta Sumedda y debía caminar y pasar, digamos, por un arroyito lleno de lodo. Y el asceta Sumedda, para que el Buda Dipankara no se ensuciara los pies, se echó sobre el arroyo, sobre el lodo, a modo de alfombra, para que el Buda Dipankara caminara sobre él y así no se ensuciara. Esto, si se quiere, puede ser simbólico de el respeto que se le debe a aquel que comunica la enseñanza que conduce a la iluminación. Tal era la veneración de Sumedda por la enseñanza y por aquel que la comunicaba, que la encarnaba, porque el Buda es un ser que encarna en sí mismo el Dharma o la enseñanza, que es lo más grande, lo más importante en la vida, que se echó sobre el charco de lodo para que Dipankara no tuviera que ensuciarse. Mientras Dipankara caminaba sobre el cuerpo de Sumedda, Sumedda tuvo este pensamiento. Pensó, ojalá yo pueda ser un día un Buda, así como Dipankara, para liberar a todos los seres del sufrimiento. Dipankara, un Buda al fin y al cabo, leyó o escuchó los pensamientos de Sumedda y se los aceptó como votos. ¿Qué era lo que había dicho Sumedda? Que ojalá él pudiera desenvolver la completa clarificación para poder liberar y ayudar a los seres humanos a dejar de sufrir, así como lo hacía Dipankara. Y Dipankara le vaticinó, le profetizó que en un futuro lejano, después de varios eones, el Sumedda, el asceta, sería conocido como Sakyamuni o el sabio de los Sakyas, que fue uno de los apelativos con los cuales también fue conocido el señor Gautama Buda en su última encarnación. Muy bien, Dipankara Buda. Dipankara, su nombre quiere decir el Buda de la luz fija. Fue el maestro del señor Maitreya y del señor Gautama cuando este fue Sumedda en la cadena lunar. Vivió 100.000 años y a los 3.000 años de edad encontró a alguien que escuchara la enseñanza. Imagínense, para cuando nosotros, si usted se queja, hay gente que se queja, no, que tengo un grupito muy chiquito, que tengo 5 estudiantes, 10 estudiantes, no más.
Miren que a Dipankara le llevó 3000 años después de su iluminación encontrar a alguien que estuviera en capacidad de entender lo que él tenía que comunicar. Así que eso es para que tengan paciencia. Acuérdense de Dipankara. Dipankara vino del esquema de Venus y formaba parte del estado mayor del Logos. ¡Ay! Eso es una cosa fantástica. Formar parte del estado mayor del Logos es uno de los 7 senderos que se abren delante del maestro ascendido que alcanza la 5ª iniciación. Y es muy interesante el servicio de aquellos que toman el sendero que conduce a formar parte del estado mayor del Logos. Son maestros que se ofrecen a hacer lo que sea necesario. Se ofrecen a que el Logos solar los envíe a cualquier parte del sistema donde haya una crisis o sea necesario ocupar un cargo. En el caso de Dipankara, fue enviado a la cadena de la Tierra, mejor dicho, al esquema de la Tierra, durante el periodo de la cadena lunar, para que ocupara el cargo de Buda de la Tierra, porque no había otro ser de luz que estuviera en capacidad de ocupar ese cargo. Avanzamos. Aquí vemos el diagrama que representa los esquemas de evolución. Por supuesto, yo hoy no voy a explicarlo, no es parte de los objetivos de esta cátedra, pero cuando Liliana Tancredi desarrolle la cátedra de esoterismo, de la metafísica, esoterismo integral, en el nivel 2, que es cosmogénesis, se habla acerca de los esquemas de evolución y es importante que tomen esa actividad. Aquí tenemos la cadena lunar, la tercera cadena de nuestro esquema. Fue en el globo F o sexto globo que el señor Gautama y el señor Maitreya tomaron los votos ante el Buda Dipankara para convertirse en un futuro en Budas. Y estamos aquí en la cuarta cadena. La Tierra es el cuarto globo o el globo D, el globo más denso de la cuarta cadena y de todo este esquema de evolución. Aquí estamos viendo también, en otro plano, solamente los 7 globos de la cadena de la Tierra. La Tierra es el globo D de la cadena de la Tierra y la oleada de vida que evoluciona, o las oleadas de vidas que evolucionan en esta cadena ya han girado 3 veces o han hecho 3 rondas y media alrededor de los 7 globos. Estamos actualmente un poquito después de la mitad de la cuarta ronda en esta cadena de la Tierra. Bien. Así que imaginen, desde que el señor Gautama y el señor Maitreya tomaron los votos para convertirse en Buda y comenzaron siendo bodhisattvas, obviamente, hasta que llegaron a ocupar el cargo de Buda de la Tierra, transcurrieron eones, incontables millones de años. Muy bien, dijimos que para llegar a convertirse en bodhisattva o en un Buda, el bodhisattva tiene que hacer una serie de prácticas. Se llega a ser primero bodhisattva y eventualmente Buda. Primero que nada, practicando los 7 paramitas. Los 7 paramitas o las 7 cualidades trascendentales. Cada una de estas cualidades trascendentales, ¿qué son? ¿Saben qué son los paramitas? Son el desarrollo más elevado de las virtudes de cada uno de los rayos. Es el desenvolvimiento más excelso de la cualidad o de la virtud de uno de los 7 rayos. En el caso del rayo azul, el paramita es fuerza de voluntad y energía. En el caso del rayo dorado es la sabiduría, pero no cualquier sabiduría, es la sabiduría perfecta
o el prajna paramita. Las cualidades del rayo rosa son caridad y amor, las del rayo blanco, pureza y armonía, las cualidades del rayo verde es divina indiferencia, el paramita del rayo oro rubí es paciencia, imperturbabilidad, y la del rayo violeta, meditación. Ustedes pueden, si lo desean, profundizar en el estudio de los paramitas con el libro La voz del silencio y las explicaciones que al respecto de su contenido dan, por ejemplo, Rubén Cedeño en el texto Segunda Iniciación. Y también Annie Besant y Charles Leadbeater en el tomo 2 de Pláticas sobre el Sendero del Ocultismo. Se los recomiendo a todos, a los 3 libros. Los paramitas son mencionados en La voz del silencio como las 7 llaves que abren las puertas que conducen al completo despertar o a la iluminación. Oportunamente en próximas actividades nos vamos a enfocar un poquito más en estos paramitas, pero ahora vamos a avanzar un poco con la actividad. Ya saben ustedes que son las cualidades más excelsas, más elevadas, podemos decir, de cada uno de los 7 rayos. Y las vamos a afirmar, a decretar. Vamos todos. Yo soy la fuerza de voluntad de Hércules. Yo soy la sabiduría de Dios en mí. Yo soy un sol de amor para cada corazón. Yo soy la perfecta pureza y armonía. Yo soy la divina indiferencia. Yo soy la paciencia que nada puede perturbar. Yo soy la contemplación incesante del ser. Las cualidades de los 7 rayos que estudiamos en metafísica, incluyendo, por supuesto, los paramitas, que son las virtudes más excelsas de cada uno de estos rayos, son el antídoto que hace desaparecer, que disuelve los vicios, los pensamientos y sentimientos negativos y tóxicos que generan el sufrimiento. Y por eso es importante la práctica y el desenvolvimiento de los paramitas. Vamos ahora a los votos del Bodhisattva y a el Bodhicitta. Óiganme bien y presten mucha atención. Se me sientan, no me anden dando vueltas por ahí, tomando mate, conversando con el que tienen al lado. Concéntrense en la actividad, en lo que vamos a hablar ahora, porque aquí entramos en el meollo del asunto, en lo que define a un bodhisattva, en lo que nos asegura tener éxito en la consecución de nuestros objetivos en la vivencia espiritual, lo que nos asegura, si vivimos de acuerdo a ello, progresar sin peligros y eventualmente desenvolver el completo estado de claridad que llamamos Budado, el estado de Buda. La práctica de los votos del Bodhisattva. ¿Cuáles son esos votos? El primer voto del Bodhisattva es procurar la liberación de todos los seres sensibles. ¿Liberarlos de qué? Liberarlos del sufrimiento. Liberarnos nosotros y liberar a todos los seres del sufrimiento. Ese es el primer voto. Ese voto implica tener la sensibilidad de darnos cuenta del sufrimiento ajeno, de la planta que se está secando porque nadie la riega, del gato que está maullando o del perro callejero que está llorando porque tiene sarna y la sarna le pica y no hay quien lo cure.
La sensibilidad de darnos cuenta del sufrimiento del que está al lado nuestro. No hablemos del que vive en otro continente o en otro barrio. A veces no nos damos cuenta ni siquiera de que la persona con la que convivimos está deprimida, o está triste, o se siente mal. Es estar sensible al dolor de los seres, como si ese dolor fuera propio. Sentirlo a tal punto que así como uno, cuando está sufriendo, en lo único que piensa es en desembarazarse del dolor, sintamos lo mismo por todos los seres. Y nuestro mayor deseo sea liberarlos a todos del sufrimiento. Cada uno de estos votos del Bodhisattva está conectado con una de las 4 nobles verdades, que fue la primera enseñanza que el señor Gautama comunicó. La primera noble verdad es la noble verdad del sufrimiento. Y el primer voto es el liberar a todos los seres sensibles de ese sufrimiento. El sufrimiento que padecen en la rueda de la vida. Esta imagen que ustedes están viendo a un lado se conoce como la rueda de la vida y, entre otras cosas, es una representación del samsara, del ciclo de reencarnaciones en la que estamos inmersos los seres humanos, y no solamente los seres humanos, también seres de otros reinos, y está basada en una visión que el señor Gautama tuvo en el momento de su iluminación, donde vio a todos los seres que sufrían en los diferentes planos, en los diferentes niveles de conciencia. Y en esta imagen que van a encontrar ustedes, al lado de la puerta de todos los viharas. Vihara es el nombre que reciben los monasterios del Buddha Dharma. Hay 6 locas o 6 mundos que representan 6 estados de conciencia en los que puede vivir en la humanidad. Y en todos ellos se sufre. En algunos se sufre más que otros, pero en todos hay algún tipo de sufrimiento. Y el Bodhisattva es el ser que procura liberar a todos los seres en todos los niveles de conciencia de aquello que los aqueja. Entonces, ¿por qué sufre el ser humano? En la primera noble verdad, el señor Gautama nos recuerda que el ser humano sufre cuando nace, cuando padece apariencias de enfermedad, cuando envejece y va perdiendo las capacidades, los sentidos, la movilidad. Sufre cuando desencarna y tiene que dejar el cuerpo, y también sufrimos cuando un ser querido deja este mundo. También sufrimos los seres humanos cuando deseamos algo y no podemos satisfacer nuestro deseo, cuando somos rechazados por alguien a quien amamos, cuando tenemos que separarnos de alguien que queremos, cuando estamos solos y queremos estar acompañados, cuando tenemos que convivir o compartir con algo o con alguien que nos provoca desagrado, cuando nuestras necesidades no están cubiertas. Todo esto es causa de sufrimiento y es parte de la primera noble verdad. Recuerden entonces, la primera noble verdad es el sufrimiento, que los seres humanos sufren por diversos motivos. Hay sufrimiento físico, hay sufrimiento emocional o psicológico. Y el motivo que nos debe impulsar a transitar la vivencia interna, a acercarnos a un grupo de metafísica, a estudiar y practicar metafísica, es liberarlos a todos del sufrimiento. Por supuesto, entre los todos estamos también nosotros.
Pero la motivación no es personal. La motivación los engloba a todos. Entonces, lo primero es ser sensible al dolor humano, al dolor de los seres vivientes. No podemos aislarnos, no saber lo que pasa en el mundo, no querer saberlos, encerrarnos en el barrio privado, encerrarnos en la casa, apagar la televisión como hacen a veces algunas personas cuando empiezan a estudiar metafísica y malinterpretan. Creen que ser metafísico y ser positivo es no leer los diarios, no ver la televisión, no enterarse de ninguna noticia y de lo que ocurre en el mundo, y así viven aislados. Eso te lleva a convertirte en un Pratyeka Buddha. Porque lo único que te importa, en ese caso, es lo que te sucede a vos. Esa es una postura sumamente egoísta, egocéntrica. Y es el mayor peligro para cualquier individuo. No solamente que quiera tomar un camino o una vivencia espiritual, para todos. No podemos vivir desatentos a lo que como seres humanos le hacemos al planeta, le hacemos a la humanidad, le hacemos a otros reinos. A veces nos horrorizamos de que maltraten a los perros o a los gatos a alguna persona en la calle o en algunos países donde, por ejemplo, se comen los perros. Recuerdo que días atrás salió una noticia por los medios de comunicación al respecto de una feria en cierto país oriental donde vendían los perritos, pero no los vendían para que la gente se los llevara a casa y los tuviera como mascotas. Los vendían para comérselos a los perros. Y muchas personas se horrorizaban. Incluso los periodistas o presentadores de televisión que comentaban la nota estaban espantados. Ahora, esas mismas personas que se espantan porque esos pobres perritos sufren cuando los matan para comérselos, no sufren y son completamente insensibles a la matanza de cerdos, de cabritos, de vacas y de tantos otros animales que ellos sí se comen. Eso es un grado de insensibilidad. También a veces estamos insensibles al sufrimiento que le provocamos a la naturaleza, al reino vegetal, con la tala indiscriminada de árboles, con la contaminación de las aguas, de las tierras, que hacen que grandes extensiones de terreno terminen convertidas en un erial o en un desierto. Y miramos para otro lado, incluso las autoridades y los gobernantes, los industriales, miran para otro lado, como diciendo, de todas maneras esto a mí no me va a tocar. Tal vez no le toque a esa persona, no lo afecte hoy, pero sí va a afectar a sus hijos o a sus nietos. O sea que sus hijos y sus nietos no le importan. Esa es la realidad. Y por supuesto ignoran la ley de reencarnación, que probablemente ellos al reencarnar sí padezcan lo que generaron en vidas anteriores o lo que colaboraron a generar. Todo eso habla de una gran insensibilidad al sufrimiento que generamos. Segunda noble verdad, transmutar todos los deseos y pasiones que atan a la rueda de la vida. Los deseos y los apegos son la causa del sufrimiento, que es la segunda noble verdad comunicada por el señor Gautama. La primera es el sufrimiento, la segunda es que la causa del sufrimiento son los deseos negativos y el apego.
que a su vez son generados por la ignorancia. El segundo voto del Bodhisattva es transmutar todos los deseos y pasiones que atan a la rueda de la vida. Óiganme bien. Cuando dice transmutar todos los deseos y pasiones, no son solamente las de él. Es transmutar los deseos, las pasiones, la codicia de todos los seres que sufren. Porque así como su objetivo es liberar del sufrimiento a todos los seres sensibles, uno debe saber que lo que los hace sufrir son sus deseos egoístas, la codicia, las pasiones, y que hay que transmutarlas, las de todos ellos. En la rueda de la vida, los deseos, la codicia, el apego están representados por el borracho o los borrachos, los deseos que nos emborrachan, los deseos de cosas materiales. Son borrachos, ¿por qué? Porque el borracho está inconsciente de lo que hace, inconsciente del efecto que la bebida está produciendo en él, de las consecuencias y de que está dañando su cuerpo, su cerebro. Así como el borracho se aferra al alcohol, nos aferramos a los deseos por cosas materiales sin darnos cuenta de que todo eso material tarde o temprano desaparece, se esfuma y que vamos a sufrir al no poder satisfacer el deseo. Caemos en la situación del borracho que no puede satisfacer su deseo o hasta su necesidad de alcohol. Un síndrome de abstinencia por el que todos pasamos cuando el objeto de nuestro apego y de nuestro deseo se esfuma y se diluye por la impermanencia de la vida. Y otro tanto representa el recolector, que es el que está apegado al fruto de la acción. Está apegado a los resultados de lo que hace, ya sean resultados materiales, agradecimiento por su servicio. Avanzamos. Esos deseos en la rueda de la vida, esos deseos negativos, esos apegos y pasiones que hacen sufrir, están representados en cada uno de los lokas por las figuras que allí podemos ver. Por ejemplo, en los mundos superiores, donde habitan las corrientes de vida que tienen un mejor karma, podemos decir un karma positivo, tenemos, por ejemplo, en el mundo de los devas, la gente sufre por estupidez y por ignorancia. En el mundo de los semidevas, por yoísmo, envidia, orgullo. Los semidevas es la gente poderosa, los ricos y famosos. El mundo de los humanos, que es la gente común y corriente, sufre sobre todo por la pasión y por el apego. Tenemos luego el mundo de los pretas, que es la gente que no logra en su vida satisfacer sus deseos y vive codiciando lo que los demás tienen y lleno de pensamientos malignos, pensando mal de todo el mundo. El mundo de los animales, que es la gente de más crasa ignorancia, que sufre a causa de su ignorancia y cae en el temor. Ahora, no es lo mismo la ignorancia en el mundo de los animales que la ignorancia en el mundo de los devas. La ignorancia en el mundo de los animales es la ignorancia de no saber. El que no sabe leer, no sabe escribir, no sabe trabajar, no sabe hoy en día manejar una computadora, manejar un automóvil, manejar un teléfono celular, o no tiene los medios, no sabe cómo ganar dinero o cómo administrarlo. Mientras que en el mundo de los devas tenemos la gente que sufre, no tanto como los del mundo de los animales, pero por una incorrecta visión de la vida. Y por último, el mundo infernal, donde vive la gente que vive un infierno aquí en la tierra. La gente que vive en guerras, en países
donde hay caos social, caos económico, y están llenos de odio y de ira. A todos ellos, a todos los seres humanos que viven en todos esos distintos estados de conciencia, hay que procurarles que se liberen del sufrimiento. Pero para ello tienen que liberarse de esos deseos negativos y de esos apegos negativos. Así llegamos a la tercer noble verdad, que es comprender, practicar y luego comunicarles la enseñanza espiritual a los demás. Para liberar a los demás de los deseos y de los apegos que causan sufrimiento, y para liberarnos nosotros mismos, es imprescindible estudiar la enseñanza interna, practicarla y comunicársela a otros. O sea, ¿cómo se va a liberar la humanidad y nosotros mismos de los deseos egoístas, de los apegos? A través de la enseñanza, estudiándola, practicándola, y por supuesto hay que comunicársela a los demás para que ellos también se liberen. Hay que comunicarles, por ejemplo, el noble óctuple sendero que explicó el señor Gautama como la cuarta noble verdad. Este tercer voto está relacionado y conectado con la cuarta noble verdad, que es el noble óctuple sendero, o lo que hay que desenvolver y vivenciar para dejar de sufrir, que es pensar positivo, hablar positivo, actuar positivo, tener un medio de vida o un trabajo positivo, observación positiva, meditación positiva, comprensión positiva y esfuerzo positivo. Bien. En metafísica, todo lo que hay que saber para dejar de sufrir y todo lo que hay que practicar, por supuesto, lo tenemos sintetizado magistralmente en el factor 21. Lo encuentran completito en el libro Todo o en el libro Gran Compendio de la Metafísica. ¿Cuál es el factor 21? Es conocer y practicar los 7 principios universales. Desenvolver las virtudes de los 7 rayos o los 7 aspectos de la totalidad de la vida. Y conocer y controlar las 7 envolturas que constituyen o componen al ser humano. Es decir, los 7 principios, los 7 rayos y las 7 envolturas. Así llegamos a la cuarta noble verdad. O podemos dividirla entre cuarta y quinta, pero es prácticamente una misma, que es colocar a los demás en la vivencia que conduce a la iluminación y no extinguirse o no liberarse hasta haber liberado al resto de los seres humanos. Este voto está relacionado con la tercera noble verdad, que es la cesación del sufrimiento. Esa cesación del sufrimiento se consigue con la completa iluminación, o sea, con el budado, que es un modo de decir desenvolviendo el nirvana o la completa extinción, o lo que es un sinónimo, desarrollando la conciencia del vacío. Todo esto es sinónimo. Desenvolver la iluminación o el completo despertar del budado, extinguirse o desenvolver el nirvana, nirvana quiere decir extinción, o desenvolver la conciencia del vacío, la tercera noble verdad, que es la cesación del sufrimiento. Este cuarto voto, o cuarto y quinto voto, ¿qué significa? Que para poder ser efectivos y efectivamente liberar a todos los seres sensibles del sufrimiento, tenemos que alcanzar el pleno budado, la completa iluminación.
Eso nos va a capacitar plenamente para conducir a todas las corrientes de vida por la vivencia o el sendero que los conducirá igualmente al budado. ¿Cómo podemos llevar hasta el budado o el completo despertar del nirvana a alguien si nosotros mismos no hemos llegado allí? Y por eso este último voto encierra prácticamente y sintetiza a los anteriores y es la práctica del bodhicitta, del cual hablaremos a continuación y con el cual cerraremos la actividad de hoy. ¿Qué es el bodhicitta? Vamos a ir en breve. Quiero que fijen bien en sus conciencias entonces lo que hemos hablado. Para liberarlos, para liberar a todos los seres del sufrimiento, hay que liberarse primero uno mismo. Y esto se consigue desenvolviendo el estado de Buda o extinguiéndose en el nirvana o alcanzando o desenvolviendo la sabiduría del vacío. Pero, habiéndolo alcanzado, en vez de quedarnos en esos planos superiores, hemos hecho el voto de volver a la tierra para ayudar al resto de los seres sensibles a que consigan ese mismo logro. En esto consiste el último voto del iluminado o del bodhisattva, que es la síntesis de los tres anteriores. Podemos juntos hacer estos votos como si fueran afirmaciones. Los invito, todos en voz alta. Yo soy procurando la liberación de todos los seres sensibles. Yo soy transmutando todos los deseos y pasiones que atan a la rueda de la vida. Yo soy comprendiendo, practicando y comunicándoles la enseñanza espiritual a los demás. Yo soy colocando a los demás en la vivencia que conduce a la iluminación. No me extinguiré hasta haber liberado al resto de los seres humanos. Gracias, Padre. Les hago una síntesis de los votos del Bodhisattva y de su relación con las cuatro nobles verdades. La primera noble verdad es la noble verdad del sufrimiento, que hay gente que sufre. El voto es liberar a todos los seres sensibles del sufrimiento. La segunda noble verdad es que la causa del sufrimiento son los deseos y apegos. El segundo voto es transmutar todos los deseos y apegos que atan a los seres sensibles a la rueda de la vida. La cuarta noble verdad es el sendero que nos conduce a liberarnos del sufrimiento. Aparece el voto de primero, ¿por qué? Porque la tercera noble verdad es el objetivo final, que es la cesación del sufrimiento a través del budado. Entonces, la cuarta noble verdad es el sendero que conduce a la cesación del sufrimiento, que es conocer, practicar el Dharma y comunicárselo a los demás. Y ese es el voto que hace el Bodhisattva, el voto que debemos hacer. Y por eso, en metafísica, no sé si lo sabían, uno de los objetivos generales de la metafísica es que todos los estudiantes un día se conviertan en facilitadores y le comuniquen a otros lo que ellos han aprendido. Porque en metafísica no se forman prajnabuddhas. Llama a Violeta y lee del perdón, le quito poder. En metafísica lo que se comunica es el sendero del bodhisattva que conduce
a la completa liberación del sufrimiento, no solo la personal, sino la de todos los seres. Y por eso es importante que velemos, y hablo en este momento con todos aquellos que son facilitadores, por desenvolver estas cualidades y el cumplimiento de estos votos en todo nuestro estudiantado. Y sobre todo, lo que vamos a ver a continuación, el bodhicitta. La tercera noble verdad es la cesación del sufrimiento que se consigue con el logro del Buddhado, con el logro del nirvana o el desarrollo pleno de la sabiduría del vacío, que es el prajna paramita, y que consiste en alcanzar la iluminación o desenvolver la iluminación para ayudar a todos los seres a conseguir ese mismo logro. Bodhicitta. ¿Qué es el bodhicitta? Es la intención altruista de alcanzar el estado de Buddha para el beneficio de todos los seres. La raíz bodhi significa iluminación y chitta, mente. Por lo tanto, bodhicitta significa mente iluminada o la mente del iluminado. La mente del iluminado. ¿Qué es lo que está pensando el iluminado? ¿Qué es lo que está pensando el bodhisattva? Siempre en liberar a los demás del sufrimiento. Ese debe ser la motivación que nos impulse a todo, a cada acto de nuestras vidas. Esto requerirá un esfuerzo por parte de nosotros de desenvolver esta motivación. Que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, que todo lo que pensemos, que todo lo que sintamos esté dirigido a liberar a los demás del sufrimiento y a alcanzar la iluminación para liberarlos a ellos del sufrimiento. Nunca pensando en nuestro bienestar particular, sino en el bienestar mayor del grupo, que no es solamente el grupo de metafísica. Porque hay estudiantes o facilitadores que están tan apegados al grupo que velan solamente por su grupo. Entonces abren una página de Facebook y solamente comparten allí las actividades de su grupo o de los grupos de su país. Y los grupos de metafísica del resto del mundo no existen. Y generan así una división de nacionalismos dentro de una enseñanza o de una actividad. Eso es separatismo, están pensando en ellos. Probablemente ni siquiera en sus grupos, porque los grupos los creen propios y son una extensión de su yo. La motivación detrás de toda acción debe ser la compasión. Siempre. Veamos qué es lo que comunicó al respecto el maestro Kuthumi en una vida en la que fue el más grande filósofo del Buddhadharma, Nagarjuna. Nagarjuna, una encarnación del maestro Kuthumi en el siglo I de nuestra era, después de Jesucristo. 3 principios fundamentales para alcanzar el estado de Buddha. El primero es la gran compasión, que es la raíz. Lo primero es la compasión. Si usted ve a un estudiante que no muestra compasión por los demás, que no le da pena que un animal sufra, que no le da pena que la gente que está al lado sufra. A veces, en algunas ciudades, cuando los facilitadores viajamos, o a veces en la ciudad en la que vivimos, sobre todo cuando comenzamos a comunicar la enseñanza y vamos a comer con los estudiantes y algún estudiante nos invita a comer o a su casa o a un restaurante y entonces el facilitador es vegetariano y lo llevan a comer a una parrillada.
Pero no solamente eso, sino que comen todas sus carnes y el facilitador que no come carne no está comiendo y nadie se da cuenta en la mesa de que no está comiendo y que está pasando hambre. Esa gente no está en el sendero del bodhisattva. Hay que hacer algo para que desenvuelvan compasión, para que se vuelvan sensibles al sufrimiento ajeno, porque están haciendo sufrir a los demás y no se dan cuenta. El segundo es el bodhicitta, que surge de la gran compasión. Ya dijimos que el bodhicitta es la intención inegoísta que busca alcanzar el budado, la iluminación, para liberar del sufrimiento a todos los demás. Y tercero es la sabiduría que realiza la vacuidad, factor clave que complementa a los otros dos. Eventualmente, cuando lleguemos a hablar al respecto del Sutra del Corazón, del Sutra del Diamante, nos detendremos y profundizaremos en este punto. Ya estamos llegando al final, les pido un minutito más. Tsongkhapa. ¿Quién fue Tsongkhapa? Tsongkhapa es el autor del Lam Rin, uno de los textos sagrados del Buddhadharma que se estudia y se practica en el norte de la India, Nepal y Tíbet. Tsongkhapa es el fundador de una de las líneas, de las escuelas del Buddhadharma tibetano, que es la de los gorros amarillas. Los gorros amarillos, uno de sus principales autoridades, podemos decir, es el Dalai Lama, que seguramente la mayoría de ustedes han oído hablar de él. Y ya les hablaré un poquito más sobre él. ¿Qué dice Tsongkhapa? Que me encanta. Fíjense, cuando se ayuda a otros seres sensibles, los deseos personales son cumplidos como un subproducto. De hecho, buscar los intereses mayores de los demás es el medio más sabio de ir tras los propios intereses. O sea, ocupándote de ayudar a los demás a que dejen de sufrir, como uno es parte de la totalidad de la vida, primero que nada estás generando el buen karma de ayudar a los demás a que dejen de sufrir. Eso se devolverá como felicidad, armonía y ausencia de sufrimiento para uno mismo. Pero no porque lo estás buscando, sino como un efecto colateral. Por otro lado, como el anhelo más grande que todos los seres vivos tienen es el de dejar de sufrir y ser felices, si los ayudas a dejar de sufrir y ser felices, ya sea comunicándoles la enseñanza interna, la enseñanza espiritual, o por otros medios, incluso medios físicos, ayudando económicamente, ayudando con esfuerzo físico, ayudando con trabajo, a que dejen de sufrir y sean felices, te convertís en el mejor amigo de esa persona. Y si lo estás haciendo con todos, porque no estás ayudando a unos para que vayan en contra de otros, no, estás ayudando a la humanidad, pensando en la totalidad de la vida, te convertís en uno de los grandes y mejores amigos de la humanidad. Estarás llenos de amigos en tu vida, habrá cientos de personas o tal vez miles de personas que te quieran, que te tengan afecto, que te amen. Y eso, como el mismo maestro Saint Germain lo explica, y el domingo hablaremos de ello, es la clave del éxito. Así que la clave del éxito, la forma de asegurarse la propia felicidad, es olvidarse de la propia felicidad y ocuparse de liberar del sufrimiento a los demás y hacerlos felices a ellos. Eso es lo que caracteriza a un bodhisattva. Vamos a recordar
el material de apoyo de este curso. Denme un minutito, vamos a ver las preguntas. Dice, ¿el sendero del Bodhisattva es solo para los seres que se desarrollan a través del rayo dorado de la sabiduría? No, el sendero del Bodhisattva es para todos. Absolutamente para todos los seres. Porque, como les dije al inicio, todos nosotros un día vamos a ser Budas. Y para ser Buda, primero hay que ser un Bodhisattva. Hay que hacer esos votos y hay que seguir ese camino. ¿Qué más? ¿El Pratyeka Buda puede regresarse para seguir el otro camino? No sé qué decirles. Pero la naturaleza es compasiva. El Logos, la divinidad universal, es compasiva. Seguramente ingeniará medios y caminos para que los que han tomado un camino errado puedan corregirlo en algún momento. La única forma de ayudar a que otros lleguen a la iluminación es facilitarles estas enseñanzas. Nadie puede llevar a otra persona al cielo sobre sus espaldas o sobre sus hombros. Eso es imposible. Cada cual tiene que hacer su propio trabajo, su propio esfuerzo, desenvolver su conciencia, transmutar errores, pensamientos negativos, intenciones egoístas, desenvolver virtudes, desenvolver capacidades. Lo que se puede hacer es mostrarle el camino o explicarle, aunque sea intelectualmente, pero más importante aún, a través del ejemplo, a través de la propia vida, a otro ser lo que hay que hacer. Eso es lo más grande que se puede hacer. Porque usted puede darle un plato de comida al hambriento, pero si el hambriento piensa negativo, usted le está prolongando la vida a alguien para que siga generando mal karma. No quiero decir que no lo haga, por favor, dele el plato de comida al hambriento. Pero le puedo asegurar algo, si eso tiene algún mérito positivo, el liberar del hambre al hambriento, mucho más mérito tiene explicarle a esa persona que todos o buena parte de los problemas que tiene en su vida, incluyendo el hambre, es el resultado de sus pensamientos negativos. Y explicarle, a través de la enseñanza y a través del ejemplo, cómo cambiar su manera de pensar. Que a lo negativo no lo acepte, le diga, le quito poder, no lo acepto. Afirme lo positivo, yo soy rico, yo soy próspero, yo soy opulente. Que sonría. Que tenga una actitud positiva, sonriente, feliz, entusiasta ante la vida. Y que de esa manera su vida va a mejorar. Si no es a través de la enseñanza, que no es solamente comunicarla verbalmente. Hay que comunicarla también con el ejemplo y que las palabras que emanan de nuestra boca estén apoyadas en una vivencia que sea acorde, que se corresponda con lo que estamos diciendo, es esencial para que transmitamos la esencia para que transmitamos la enseñanza con radiación, con vibración. Queridos y estimados amigos, hemos llegado al final de esta actividad. Nos hemos estirado un poquito. Vamos a tratar en próximas actividades de que no se haga tan extenso. Les recuerdo entonces que todos los días miércoles en este mismo horario, 19:30 horas, continuaremos con la cátedra Buddha Dharma. Muy buenas noches y muchas gracias.